En aquest cas, qui ens parlarà és la Claire Colom. La Claire Colom és professora d'Estudis Urbans i Planificació a la Bartlett School of Planning a Londres. Ella és de formació, ho dic per simplificar, sociòloga, ara que no em sent, em sembla, diguem-ne sociòloga, tot i que la seva tesi ja se'n va anar cap al planejament urbà. Ha estat una persona que ha exercit d'europea en el sentit literal, amb estades com a ciutadana, podríem dir, a diferents països europeus, a Alemanya, ha estat aquí a Catalunya i ara és professora, com sentiu, a Anglaterra, a Londres. I la Claire Colom, quan mires el currículum i les publicacions, veus que ha tractat molts de temes. Recentment, potser això, els més immediats tenen a veure amb qüestions de ciutat, turisme, conflictes, és a dir, un tema de plena vigència i ha escrit i ha col·laborat en llibres que són de referència a aquests temes, però ella també treballa sobre planejament urbà, evidentment, sobre temes transfronterers i cooperació transfronterera, també té un ampli currículum al respecte. En definitiva, la Claire Colom, anava a dir, és Sí, callo. No, anava a dir que és una persona que el trobareu a molts llocs, perquè no és que sigui ja un investigador emergent, sinó que és un investigador, una investigadora de primeríssima línia a Europa, sobre Europa i sobre els temes que comentava. Estem molt contents que hagi pogut arribar, perquè no ha estat fàcil i, per tant, té la paraula. Moltes gràcies, Joan. En primer lloc, voldria donar les gràcies al professor Joan Noguer per la invitació per venir aquí. Va ser una mica complicat perquè la ironia del viatge és que la frontera entre França i Catalunya està tancada des de fa 10 dies en tren i hem hagut d'anar a Catalunya des de París via la costa atlàntica i va trigar una mica més. Digues que és per qüestions meteorològiques. Sí, era per qüestions meteorològiques i no polítiques, encara. I en segon lloc volia també demanar disculpes per endavant per la barreja de llengua que estic a punt de fer. Soc francesa, he après el català aquí quan vaig viure 2 anys a Catalunya, però porto 4 o 5 anys sense fer ninguna xerrada pública en català, així que faré la meva presentació en castellà amb diapositives en anglès i en francès. Doncs us demano disculpa per la barreja d'idioma que sortirà en aquesta xerrada. Donc, el títol de la presentació és France Périphérique i Left Behind Britain. I el que intentaré fer és de construir una mica una mena de nous discursos mediàtics, polítics i científics sobre fractures, límits socials y territorials. Mi presentación no tratará de fronteras externas, sino de fronteras internas, de límites internas. Y se basa no en un proyecto de investigación reciente, sino en la emergencia de una discusión colectiva con mis colegas y también con otros colegas sociólogos, geógrafos y politólogos a lo largo de unas conferencias estos últimos años sobre la emergencia de 2 fenómenos que nos parecen muy interesantes por razones que intentaré explicar, de 2 niveles de discursos muy geográficos que han aparecido en el Reino Unido y en Francia y también más allá en Europa. El primer de esos 2 discursos es un discurso que se basa en metáforas territoriales y geográficas muy fuertes para describir divisiones territoriales muy binarias. Nuevos buzzwords, como decimos en inglés, que han circulado muchísimo en los medios de comunicación. Explicaré
por qué, y que se usan mucho en el discurso público y algunas veces también en el discurso académico. Y en concreto trataré de explicar todo el discurso sobre la France périphérique, que ha adquirido un peso bastante mediático, y el discurso sobre Left Behind Britain, que se podría traducir por la Inglaterra, el Reino Unido, que se ha dejado atrás. Y el segundo discurso de que trataré, que a primera vista no tiene nada que ver, pero intentaré hacer un vínculo, es todo el discurso que ha emergido aquí en España y también en otras partes de Europa sobre el nuevo municipalismo, ciudades progresistas, en el medio de estados que son estados regresivos o conservadores. Explicaré un poco más de lo que va luego. Y estos dos tipos de discursos hablan de nuevas fronteras, de nuevos límites internas que dividen nuestras sociedades entre metrópolis progresivas y hinterland reaccionarios. Intentaré deconstruir eso. Entonces, lo que quería hacer en relación con el tema del seminario de hoy es tratar de la idea de límites, de cómo nuevas ideologías o representaciones mediáticas de límites, de márgenes y de fronteras internas a los países europeos se han desarrollado. Y también analizar un poco cómo estas metáforas espaciales han tenido efectos políticos bastante contundentes en el Reino Unido y en Francia. Entonces, intentaré analizar primero el origen del concepto de France périphérique y de Left Behind Britain, cómo se han utilizado o mal utilizado, si son nuevos, y también intentaré hacer un resumen de las críticas bastante contundentes que se han adresado a estos conceptos por parte de una gran parte de la comunidad científica francesa en particular. E intentaré concluir con unas preguntas sobre las funciones políticas que sirven estas metáforas y cómo las metáforas geográficas tienen un efecto performativo que influyen quizás en las prácticas políticas. La primera pregunta que quería poner sobre la tabla es que la idea de fronteras internas y de divisiones del espacio nacional no son nuevas ni en Francia ni en Inglaterra. Hay décadas de trabajos científicos sobre, especialmente en Inglaterra, la división entre el norte y el sur del país, un libro clásico de David Smith sobre eso, y en Francia el tema de la relación entre París y el resto del territorio ha tenido una gran importancia y en la geografía y en los discursos políticos, especialmente después del gran clásico de Gravier, París y le désert français. Entonces, las hipótesis que quería plantear, y son hipótesis de trabajo, todavía se tienen que debatir más, es que estas nuevas metáforas territoriales del Left Behind Britain, de France périphérique, son nuevas en comparación con las de antes porque no solo clasifican los territorios internos en términos de desarrollo económico, nivel de pobreza o nivel de riqueza, de urbano y rural o de centro y periferia, que son las dicotomías clásicas, pero lo que es nuevo es que atribuyen a los espacios binarios que describen valores políticas y culturales y que asocian estas divisiones a nuevas formas de actuación política o movimientos sociales, los gilets jaunes o manera de votar, Brexit, por ejemplo. Y entonces es eso, creo que me parece el punto nuevo en estas divisiones. Segundo, estas metáforas, como lo enseñaré, se han cautivadas, como se dice en castellano. Bueno, se han recuperadas por parte de movimientos políticos de extrema izquierda y de extrema derecha. Y es también por eso que son interesantes, porque son muy ambiguas y se han utilizado por parte de movimientos políticos ambiguos. Y la tercera hipótesis que ya mencioné antes es que creo que tienen una función performativa, que sí que influyen la acción política, la opinión de los votantes en algunos momentos y quizás el horizonte de los posibles a nivel de intervención política. Voy a empezar
por el concepto de France périphérique, la Francia periférica. El concepto viene de los libros de un geógrafo o una persona que se describe como geógrafo. Hay algunas personas en Francia que no están de acuerdo, que se llama Christophe Guilly. Y ha escrito 4 libros que han tenido un éxito mediático bastante extraordinario para un libro para ensayos geográficos en Francia. El primero se publicó en la primera década de los años 2000 y el último, No Society, creo que lleva 2 o 3 años. El libro que le dio fama es el segundo, La France périphérique, cómo se sacrificó las clases populares. Y voy a intentar un poco explicar lo que dice él sobre este concepto de France périphérique. Como lo dijo antes, el libro tuvo un éxito espectacular. Se vendió miles de copias en 2 semanas, lo que es bastante extraordinario para un libro de geografía. Muchos diarios lo citan. Se invitó al Palacio del Elíseo para dar consejos a miembros de los gabinetes ministeriales. Se utilizó su argumentario por partidos de derechas y de izquierdas, y la razón principal por la cual se hizo muy famoso es que predijo en uno de sus libros la revuelta de los Gilets jaunes. Entonces dijo en uno de sus libros que vendría bastante pronto una rebelión de los esclavos modernos de la Francia periférica, y lo dijo 5 o 6 años antes de la revuelta de los Gilets jaunes. ¿Qué dice en sus libros? Sus libros están escritos en un lenguaje que no es académico, son muy polémicos. No sé si algunos de ustedes les han leído, pero escribe como un essayista, de una manera muy polémica, pero también intentando utilizar datos estadísticos y mapas geográficos. Entonces son textos bastante ambiguos. Su argumento principal es que en una era globalizada hay una fractura económica que genera una dualización creciente entre metrópoles o áreas urbanas grandes, 15 o 25 en Francia, según el libro, que están integradas en la economía global y que benefician de su integración en esta economía global. Por un lado hay estas 2 zonas integradas que llama la France métropolitaine, y por otro lado hay otros espacios, básicamente todo lo resto en el territorio francés, que llama France périphérique y que incluye áreas periurbanas, áreas rurales, pequeñas ciudades y ciudades de tamaño medio que han padecido la desindustrialización. Las nuevas metrópolis o zonas metropolitanas la llama nuevas ciudadelas medievales. Y me parece interesante esta metáfora porque las citadelas medievales tenían muros y estaban totalmente cerradas. Así que es una imagen interesante. En sus libros hace comparaciones y analogías muy fuertes con lo que pasa en otros países, y de hecho hace generalizaciones y comparaciones bastante dudosas, pero en sus explicaciones hace una comparación con Deep America o la España periférica, la Italia periférica, la Grecia periférica. En sus libros, su argumento principal es que la mayor parte de la población francesa vive en la France périphérique. Para él, hay unos 60% de la población que viven al lado de la Francia o excluido de la Francia metropolitana. Y en esta categoría incluye muchas categorías sociales y económicas distintas: obreros, campesinos, desempleados, jóvenes, jubilados y clase media-baja. Entonces es una lista bastante heteroclita. Y dice que esta población no comparte una conciencia de clase en el sentido marxista, sino una percepción común sobre la globalización y sus efectos negativos sobre los territorios. Y en sus libros tiene un culpable ideal, que está obsesionada con ellos, y su culpable ideal es lo que llama la élite metropolitana, los bobos, que en francés bobo quiere decir bourgeois bohème,
que es el bourgeois de izquierda que trabaja en la economía cultural, en el servicio público o que son universitarios o académicos. Entonces nosotros aquí somos los malos de su libro. Y entonces tiene un capítulo entero de su último libro, El crepúsculo de la Francia de arriba, que se llama Quand les Rougon-Macquart se déguisent en hipster. Les Rougon-Macquart es la familia burguesa de las novelas de Émile Zola. Y entonces dice que ahora estos bobos son como una burguesía tradicional que se disfraza de hipster porque proclaman valores cosmopolitanas, comen comida ecológica, hablan de mezcla social en las ciudades y de multiculturalismo, pero él, Guy, acusa esta nueva burguesía bobo de hipocresía total. Y su argumento es que, por ejemplo, envían sus niños en escuelas privadas o, a pesar de comer ecológico, toman un avión para ir de vacaciones. Entonces, está bastante obsesionado por esta clase a la cual hace responsable del olvido de la France périférique. También hay un otro hilo en su argumentario que es muy importante porque fue objeto de críticas y es exactamente la razón por la cual sus tesis son muy ambiguas y se han recuperado por proyectos políticos muy distintos. Hay toda una parte de su argumentario que lleva sobre la cuestión de las minoridades étnicas, de la migración y del multiculturalismo. Y entonces tiene dos argumentos principales respecto al tema. Primero, es que las banlieues típica de París o de las grandes ciudades donde en Francia viven muchos de la segunda generación de migrantes o de los franceses de origen árabe o de África, que no son espacios de relegación social, como siempre se ha dicho, pero que son espacios que no son tan malos, donde hay movilidad residencial, una posibilidad de tener empleos, aunque sean precarios, y para él la obsesión de la clase de la élite de izquierda sobre la llamada crisis de banlieue, para él es una ideología para divertir la atención e ignorar la Francia periférica de los pobres blancos en general. Ese es su argumento principal. Y también tiene otro argumento, es que el racismo, el rechazo de la inmigración que se expresa en una parte de las clases populares, por ejemplo a través del voto Front National, para él es una respuesta racional a grupos sociales que se sientan excluidos de esta economía globalizada y que así intentan proteger su capital social y cultural. Son los dos argumentos que hace al respecto. Y finalmente, su último argumento es que hay un vínculo muy fuerte entre estas nuevas fracturas territoriales, estas nuevas fronteras entre la Francia metropolitana y la Francia periférica y rupturas políticas. Y para él, este proceso explica el voto o el giro del voto tradicional de las clases populares obreras o media baja hasta partidos de extrema izquierda o de extrema derecha, en el caso de Francia. Y en sus libros, de nuevo, hace generalizaciones bastante contundentes donde explica el voto de Trump, el voto de Brexit, el voto Front National, el voto Salvini, a través de estas nuevas divisiones del espacio. Hace pocas semanas se publicó una entrevista, antes de hablar eso, por eso cuando el movimiento de los Gilets jaunes se declaró hace un año, él fue invitado por todos los medios de comunicaciones porque parecía que tenía la explicación inmediata a este fenómeno y fue un gran favorito de los medios franceses, incluso de Libération, de Le Monde. Y comentaba que para él todo eso era totalmente previsto y era la revuelta de la France périphérique, les Gilets jaunes. Hace unas semanas él hizo una entrevista que se publicó en Letras Libres en castellano, que os recomiendo, donde simplifica sus argumentos en castellano. Y me pareció interesante hacer una digresión y solo poner dos citas de él, una sobre España y la otra sobre Cataluña.
no reflejan mi opinión, lo tengo que decir. Pero entonces él dice, en el caso de España, opina que todas las condiciones se cumplen para que mañana haya en España un movimiento de contestación social. Y él explica el fallo de Podemos como una incapacidad de conectar con lo que llama el lado popular, la España periférica, dicho de otro modo. Cuando empieza a hablar de Cataluña, creo que tiene opiniones bastante dudosas también. Pero él tiene un punto que es interesante en la primera de su cita. Él dice, si Cataluña fuera independiente, se encontraría con la misma contradicción. Habría una diferencia fundamental entre Barcelona y la Cataluña periférica. Entonces, para él, este modelo binario funciona para explicar todos los países y todas las regiones europeas, sin distinción. Y también luego tiene esta explicación muy jacobina francesa de que el independentismo catalán es una cuestión económica de egoísmo de ricos, que claramente no comparto, pero me parecía interesante enseñar esta cita porque también es un ejemplo de cómo él se otorga el derecho de hablar de todos los conflictos políticos con la misma... con el mismo marco de interpretación sin mestizos en su capacidad. ¿Por qué se ha vuelto tan popular? Ha tenido un éxito editorial y mediático increíble porque ofrece una interpretación sencilla del mundo, del rechazo de las élites, del auge del populismo, de los Gilets jaunes, del Front National, y porque en su manera de escribir da un punto científico utilizando indicadores y mapas. Hay todo un debate sobre su utilización de los mapas y de las metáforas geográficas. Y sus ideas se han recuperado por parte de la izquierda radical, en particular la izquierda anti-europea de Mélenchon, la France Insoumise, y se ha recuperado por parte de la derecha, más bien derecha bastante extrema en el contexto francés, porque hay ideas que se pueden recoger por las dos partes. Como podéis imaginar, sus tesis no se han quedado sin respuesta por parte en particular de la comunidad científica, y hubo toda una movilización de colegas geógrafos en particular, pero también sociólogos y politólogos, que intentaron reinvestir el campo mediático para dar un contrapunto a sus tesis y también intentando producir o recopilar datos para desmontar sus ideas y sus visiones de la France périphérique. Entonces intentaré resumir un poco qué argumentos se han utilizado para hacer este trabajo de deconstrucción de esta división del espacio muy simplista. Muchos de los geógrafos y colegas que lo criticaron básicamente dijeron que era un trabajo que era más bien un panfleto ideológico y menos un trabajo científico basado en una geografía empírica. Entonces, la gran crítica que se hizo de él, y es el punto que me interesa más en esta discusión, también para relacionar esta discusión al tema del debate, es la relación en su obra y en sus ideas, que se ha recogido mucho en los medios, entre la división social, las divisiones sociales y las divisiones geográficas, las fracturas sociales y las fracturas geográficas. Y en sus libros hay una ambigüedad muy fuerte sobre la cual viene primero y la relación de causalidad entre fronteras sociales y fronteras territoriales. Él explica que empezó de la sociología para ir a la geografía, pero sus críticos dicen el contrario, dicen que él tiene un determinismo geográfico demasiado fuerte. En particular, él navega siempre entre una visión geográfica y sociológica y tiene el problema que aplica a los individuos que viven en un territorio las observaciones que se hacen a escala macro de indicadores sociales o económicos a la escala de esos territorios. Entonces, hay una gran confusión entre lo que pasa a nivel de un territorio y las características de los individuos. Y eso le impide
tener una visión mucho más matizada, por ejemplo, sobre lo que pasa dentro de la France périphérique y dentro de estas grandes zonas metropolitanas. Pasaré eso. Por ejemplo, en la Francia periférica, muchos geógrafos y sociólogos han demostrado muy bien que no hay una población homogénea como él lo pretende, que la Francia periférica o periurbana es muy mixta socialmente, que hay mucha gente que han elegido de vivir en estos espacios, es una elección, no es algo que se ha forzado, y que básicamente una gran diversidad de clases sociales viven. Por ejemplo, en este diagrama se enseña la composición social de las coronas periurbanas de la gran ciudad francesa. Otro argumento que él totalmente ignora en sus libros es que la tasa de pobreza y la concentración de pobres más importantes en Francia sigue siendo en las áreas metropolitanas. Y eso está clarísimo de las estadísticas. Aquí este diagrama les enseña dónde se concentran las familias debajo de la línea de pobreza. Y está claro que está dentro de las grandes áreas urbanas. Y los geógrafos también le han reprochado de ignorar dos cosas muy importantes. Las personas que viven en la Francia o metropolitana o periférica no tienen una vida totalmente estable en estos territorios. Una gran parte de la población francesa trabaja en un territorio metropolitano, vive en un territorio periférico, consumirá en otro lugar, y que hay procesos de movilidad que cruzan estos territorios, y en este sentido no se puede imponer una identidad territorial a un habitante de la France périphérique, porque está siempre con un pie en los dos. Y segundo, hay un aspecto de que no habla para nada y que me parece muy importante para cuestionar sus comparaciones internacionales. No habla para nada de los procesos de redistribución fiscal del estado de bienestar entre regiones, y también de los procesos simplemente de transfer económicos entre actores públicos y privados entre estos territorios metropolitanos y periféricos. También algunos geógrafos o politólogos han cuestionado las simplificaciones que se han generado en los medios de comunicación a partir de su visión muy binaria de la Francia periférica a nivel de votos y de resultados en las elecciones francesas. Un ejemplo que se puede enseñar es que en el primer turno de las elecciones presidenciales de 2017, unos 21% de los votos para Marine Le Pen vinieron de la France périphérique, en su sentido, pero 46% vinieron del corazón de las grandes áreas metropolitanas, que va totalmente en contra de su simplificación sobre la mentalidad política de estas márgenes periféricas. Y también unos geógrafos hicieron un muy buen trabajo sobre la deconstrucción del discurso mediático sobre la geografía de los Gilets jaunes. Por ejemplo, se dijo, el Gilet jaune es el movimiento de la France périphérique. Al inicio del movimiento se demostró que los organizadores de los inicios del movimiento venían en gran parte de la región Île-de-France, que también va en contra. Se estudió mucho la sociología de los Gilets jaunes, se enseñó que no son los más pobres, los más excluidos, es la clase media baja o la clase obrera que trabaja, pero que tiene un poco de dificultad a llegar a fin de mes, pero no son los más excluidos del sistema. Y finalmente os recomiendo el blog de un joven geógrafo francés que siempre lo actualiza, hay mapas de hace unas semanas. Es un geógrafo que recoge todas las mapas y representaciones geográficas que se han producido alrededor de los Gilets jaunes para criticar los datos geográficos que hay detrás. Y solo es un ejemplo de un mapa que publicó él al inicio del movimiento hace un año. Este mapa les enseñó la concentración de los bloqueos
de hace un año, en noviembre de 2016, cuando empezó el movimiento, se dijo en los medios que era la France des ronds-points, la Francia de los giratorios, la Francia periférica. En gris, en este mapa se enseñan las áreas metropolitanas en Francia, pues hay una correspondencia muy fuerte entre estos bloqueos y las zonas metropolitanas. Entonces, no era, al menos al inicio, un movimiento de la France périphérique. Y finalmente, el último argumento que han utilizado geógrafos en particular es que su tono y sus libros son demasiado ideológicos, que utiliza datos geográficos para justificar lo que es esencialmente una línea política, la idea de un complot de los élites en contra del pueblo y otras ideas sobre la crisis del modelo francés, con críticas que dicen que son, quote, ideas peligrosas porque ponen en peligro la democracia. Entonces, ahora voy a pasar al Reino Unido para hacer un paralelismo entre un discurso bastante similar que al inicio empezó totalmente separado del discurso francés, pero que al final hay líneas muy fuertes de paralelismos. En Inglaterra también se desarrolló un discurso muy fuerte, especialmente después del Brexit referendum, sobre una división entre una Inglaterra o una parte de la Inglaterra metropolitana y el resto, left behind Britain, la Gran Bretaña dejado atrás. Este discurso, como en Francia, no es nuevo. Llevamos décadas en el Reino Unido hablando del North-South Divide, de la división económica y social entre un norte pobre, desindustrializado, y un sur con Londres muy ricos y dinámico. Entonces, tampoco es nuevo. Y estas representaciones del North-South Divide, de la división norte-sur, llevan años con representaciones mediáticas. Aquí puse 3 mapas que salieron a los medios, dos en el Daily Mail, que en general no es un diario que cito a menudo, que es muy de derechas, y The Times. Y son ejemplos de cómo esta idea del North-South Divide aparece siempre en forma de mapas y siempre hay un debate de dónde se pone el límite, dónde empieza el North. Y hubo un antiguo colega mío, Mark Tudor-Jones, que se fue de Londres a trabajar a la Universidad de Newcastle, hizo un escándalo total en Twitter con miles de oposiciones y de comentarios bastante agresivos, porque él propuso cambiar la línea de división entre el norte y en el sur para incluir en el sur dinámico Manchester, Leeds y Sheffield, que ahora son ciudades bastante dinámicas, bien conectadas a Londres. Y eso generó un ataque de pánico entre la población de Manchester, que se consideran muy del norte. Más en serio, este discurso en los últimos años también se reforzó por parte de prácticas políticas y de un discurso sobre Londres como el epicentro de la economía británica. Londres y el sudeste de Inglaterra representan casi, un poco menos, la mitad del PIB británico. Es enorme, es probablemente el país europeo el más centralizado en este sentido. Y entonces, hace unos años salió este cartoon en El Spectator sobre la idea de Londres como una nueva ciudad-estado, city-state, medieval, que no tiene nada que ver con su espacio nacional, donde no hay una política regional de perecuación fiscal y de solidaridad, y donde el alcalde de Londres lleva años pidiendo una autonomía fiscal más grande para salir un poco para tener más capacidad de financiación de su crecimiento propio. Entonces, esta idea de Londres como una nave espacial que sale del país y que se deshace del resto del territorio. Entonces, este discurso sobre North-South Divide se transformó hace unos años, un poco antes del referendo sobre el Brexit, en esta nueva metáfora, Left Behind Places, que es el equivalente inglés para mí de France périphérique, esta idea de territorios dejados atrás, porque también habla de una división geográfica, de una división entre nuevas áreas metropolitanas
o ciudades que funcionan bien, y territorios muy diversos, como en el concepto de France Périphérique, que incluyen los pequeños puertos de pesca, las pequeñas ciudades del norte de Inglaterra o incluso pequeñas market towns, que son ciudades históricas como Vic aquí en Cataluña, y ciudades costeras que están en declive demográfico y económico. Entonces, la representación es que se asocia a Left Behind Places es muy similar a lo que hay detrás del imaginario de la France Périphérique. Entonces, llevamos unos años con Left Behind Britain, Left Behind Places, saliendo en la prensa, y aquí he recogido ejemplos de diarios bastante diversos, incluso de cómo se utiliza esta retórica por parte de Jeremy Corbyn y del Labour y del gobierno conservador. Así que la palabra se utiliza también por las dos partes. Esta expresión, de manera poco sorprendente, se utilizó con más intensidad después del Brexit referendum. Supongo que todos vosotros habéis visto estas mapas de la geografía del voto en el referéndum sobre la salida de la Unión Europea. Inmediatamente después salieron un montón de comentarios también para interpretar estos resultados como la revanche, ¿cómo se dice? La venganza de la Left Behind Britain, exactamente como en Francia fue un poco la metáfora de la France Périphérique. Y es verdad que hay una relación bastante fuerte entre el voto a favor de quedarse en la Unión Europea en Londres, en las ciudades estudiantiles bastante prósperas, en Escocia y Irlanda del Norte, y los territorios que pertenecen a esta definición un poco imprecisa de Left Behind Britain. Hubo muchos trabajos que intentaron enseñar, que esta interpretación es un poco sencilla, no tengo tiempo de hablar de eso, pero politólogos y geógrafos políticos hicieron un análisis mucho más fina a nivel de pequeño distrito electoral para enseñar que la geografía del voto Brexit no es tan sencilla. Por ejemplo, hay una parte de la clase media alta del sudeste de Inglaterra que apoyó mucho el Brexit, está claro. Y también hubo una parte de la clase obrera que tradicionalmente vote Labour, que votó Remain. Entonces, eso... Uy, perdona, ¿cómo puedo volver atrás? Anterior. Para acabar sobre el tema del Brexit, quería apuntar a un artículo que escribió un colega geógrafo que es muy interesante. Él hizo un análisis de los spatial imaginaries, los imaginarios espaciales, que se utilizaron en los debates sobre el Brexit antes del referéndum y después del referéndum. Vale mucho la pena leerlo porque es un buen análisis de cómo la geografía se utiliza en el discurso público. Y en su artículo habla mucho de cómo la metáfora del Left Behind Britain, Brexit Land, Brexit Territories, Brexit Britain, Brexit Regions, se ha puesto de manera muy central en los discursos, y el contrapunto de eso es Remainer, o los territorios de Remain, que es Londres, básicamente Escocia y las grandes ciudades. Y bueno, han salido muchos dibujos también en la prensa que se burlan de esta división del espacio en este sentido, que se burlan de un territorio Brexit, que es una pequeña ciudad costanera que era un lugar de turismo en un cartel del inicio de siglo, y que ahora es el símbolo de esta población supuestamente xenófoba y brexiter. Eso me lo voy a pasar. Vale, para acabar este análisis del Brexit hay un paralelo bastante contundente con el debate en Francia. No hay un intelectual que haya inventado la expresión Left Behind Britain, sino una serie de nuevos intelectuales públicos que han contribuido a desarrollar también unas teorías
una forma un pensamiento sobre el vínculo entre divisiones sociales, divisiones territoriales y populismo. Son 3 libros aquí que menciono que han tenido un impacto mediático también muy importantes y que han generado un debate muy contundente entre intelectuales y investigadores de izquierda y de derecha. Los 3 autores de sus libros en público se definen como de izquierda o de centroizquierda, pero sus libros y sus argumentos se han visto recuperados de manera muy clara por la derecha. En particular porque los 3 están un poco obsesionados con la pobre clase obrera blanca que ha sido olvidada en favor de los inmigrantes. Entonces hay un discurso anti-multiculturalista que es muy fuerte, que tradicionalmente no está asociado con la izquierda central. Solo hay un autor que quería mencionar porque es él, entre esos 2 libros, que utiliza una metáfora geográfica más fuerte que en los 2, es David Goodhart, que está asociado con un think tank de derechas, de hecho, y en su libro The Road to Somewhere analiza las nuevas divisiones políticas en Estados Unidos y en Reino Unido, no en términos de izquierda-derecha, sino en términos de los anywhere y los somewhere. Es el título de su libro. Los anywhere es la élite metropolitana que viaja mucho, que es supuestamente tolerante, cosmopolitana, que habla muchos idiomas y que pueden elegir de vivir en cualquier lugar, anywhere. Y opuesta a esta categoría a la clase baja, media-baja obrera, que está enraizada en un lugar por elección o por falta de elección, que supuestamente están más cerrados a nivel de valores políticas y que están condenados a vivir en un lugar, somewhere. Entonces es una división también muy, muy sencilla para un geógrafo o un sociólogo, es bastante simplificador, pero también tuvo él mucho éxito en los medios de comunicaciones y también tiene bastante influencia sobre algunos políticos. Y lo que es muy interesante es que David Goodhart fue convidado por Le Monde para comentar los Gilets jaunes y interpretar el movimiento de los Gilets jaunes a través de su visión del mundo entre los nowhere y los somewhere. Y el Guardian invitó a Christophe Guilly a explicar en inglés cómo trata de los Gilets jaunes. Y la verdad es que me encanta el Guardian, lo leo cada día, me decepcionó un montón ese día porque básicamente citaron a sus tesis sin ningún tipo de crítica y sin darse cuenta de la recuperación de la derecha que la derecha había hecho de Christophe Guilly en Francia. Entonces hay circulaciones muy fuertes entre esas 2 ideas y algunos políticos del gobierno francés han leído David Goodhart, The Road to Somewhere, y hay rumores también que el último libro de Christophe Guilly, que se tradujo al inglés, ahora está en la mesa de algunos conservadores en Londres. Entonces hay circulaciones interesantes entre esas 2 hipótesis. Para acabar, quería mencionar un otro tipo de discurso mediático y científico que se ha desarrollado, hablaré de eso de manera más corta, que a primera vista parece un poco desconectado de lo que decía antes, pero que al final me parece interesante si reflexionamos sobre las metáforas geográficas y las nuevas fronteras dentro de las naciones. Es el nuevo discurso que ha emergido sobre progressive cities, las ciudades progresistas, en contextos nacionales cada vez más reaccionarios, en un sentido amplio. Y es un discurso que ha empezado a través de lo que se vio en los Estados Unidos y en algunos países europeos, donde hay una gira a la derecha y una gira reaccionaria a nivel del gobierno central, y eso contraste con una gira a la izquierda o la llegada de una nueva izquierda a la alcaldía de grandes ciudades, y donde se notan ahora un choque explícito entre objetivos políticos. Ejemplos clásicos, lo que ha pasado aquí en España con los ayuntamientos del cambio, pero también
alcaldes quizás más tradicionales de izquierda o de sensibilidad ecológica en Londres, en París, en Ámsterdam, en Berlín, en Viena, que todas tienen coaliciones verdes, comunistas, socialistas de momento. Y los votantes de estas nuevas coaliciones son el último enemigo para Guy porque son precisamente los bobos, la gente como nosotros básicamente, que están los apoyos de esta nueva generación de alcaldes. Para dar unos ejemplos, en Estados Unidos las Sanctuary Cities, no sé si habéis leído sobre el tema, son ciudades que se declararon después de la llegada de Trump a la presidencia como espacio de safe zone para migrantes ilegales y que dijeron no vamos a aplicar las directivas federales y vamos a seguir protegiendo las minorías. Otro ejemplo, después del referéndum del Brexit, 2 días después, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la alcaldesa de París firmaron una declaración en el Financial Times para explicar que pasa lo que pasa con el Brexit, estas 2 ciudades van a seguir cooperando, van a seguir siendo abiertas, acogedoras a migrantes, a minorías. Y la última frase es muy interesante, que together we can act as a counterweight to the lethargy of nation states. Esta idea de las ciudades en contra del Estado, que ha vuelto de manera muy clara. Último ejemplo que ya conocéis bien es también la emergencia de un discurso de alcaldes y de ciudades europeas sobre el tema de los refugiados, donde se oponen a su gobierno nacional para pedir el derecho a acoger refugiados en contra o bypassing sus gobiernos nacionales. Entonces, este nuevo municipalismo y esta idea de Progressive City, al menos en el mundo anglosajón, ha despertado expectativas enormes y ahora se ha vuelto en un tema de investigación muy, muy de moda. No hay una semana sin que un geógrafo humano británico venga a Barcelona totalmente sobreexcitado para estudiar Barcelona en común. El Guardian escribió un artículo muy, muy largo sobre Ada Colau. Era Owen Jones, que es un cronista muy de izquierda, totalmente fascinado por Ada Colau. Y al menos en la geografía, como lo dije, en anglosajona, ahora en todas las conferencias hay debates muy dinámicos sobre Progressive Cities, esta idea de ciudades progresistas en contra de estados regresivos. Y solo quería hacer unas preguntas en este sentido para quizás vincular eso al debate sobre France Périphérique y Brexit Britain. Creo que en muchos de los análisis, por ejemplo, que leí de colegas ingleses sobre el caso catalán o el caso de Barcelona, hay muchas simplificaciones, hay muchas historias o artículos que son muy normativos, que tienen una visión muy idealista del nuevo municipalismo, porque a veces mezclan, primero porque olvidan que el fenómeno del nuevo municipalismo no es totalmente nuevo. Hay experiencias clásicas en Europa de municipalismo socialista y también muchas veces se olvidan que eso pasa en otros contextos, como América Latina, donde hay una larga trayectoria sobre eso. También hay muchos colegas que están tan entusiasmados por esta idea de ciudades progresistas que se olvidan que hay ciudades regresivas. Y os recomiendo un artículo muy bueno publicado por Ugo Rossi, un colega italiano, hace poco, sobre, a partir del caso italiano, un análisis de las raíces urbanas, propiamente urbanas y no periféricas, no de Left Behind Britain, no de la France Périphérique, del fenómeno populista, utilizando el caso italiano. Y también creo que estas análisis, en particular geográficas, y me refiero aquí a una cierta geografía humana inglesa, dan quizás demasiado importancia a esta idea de las ciudades en contra del Estado y se olvidan que hay pocas cosas o hay una margen de maniobra que no es tan amplia que la que quieren
esperar sobre el papel de estas ciudades. Y también quizás esta línea de investigación tampoco se ha centrado en lo que pasa cuando hay gobiernos nacionales que reaccionan en contra de estas ciudades rebeldes o de izquierda. Y aquí podemos pensar en Hungría, en Italia, cuando se puso en la presión el alcalde de Riace, o en Brasil de momento. Y para acabar, y eso es una pregunta un poco provocativa, creo que se tienen que vincular estos dos debates y preguntarse si el fenómeno de las ciudades progresistas como espacios un poco aislados de su entorno regresivo podía contribuir de manera que no sea deseada necesariamente a reforzar estos discursos geográficos muy binarios entre las metrópolas progresistas y la France periférica o la España periférica o la Cataluña periférica, y luego tener un efecto performativo sobre las respuestas de políticas públicas. Entonces, quizás es algo que todos nosotros que estamos muy entusiasmados sobre el nuevo municipalismo y que estamos escribiendo sobre el tema, nos tenemos que hacer estas preguntas, creo. Entonces, para concluir y volver al tema de la jornada, bueno, quería reflexionar a partir de esos ejemplos sobre lo que percibo como una nueva importancia de las metáforas geográficas en el discurso público, para bien y para mal, con recuperaciones políticas muy diversas. Por un lado positivo, como esta primera cita en francés dice, los trabajos de Guy y de otros ha popularizado una mirada geográfica que había desaparecido de los medios públicos y quizás de las ciencias sociales, pero pone demasiado énfasis sobre la explicación geográfica. Es el argumento que hacen críticos. Y quería acabar con dos citas. La primera es la llamada de un colectivo de investigadores que publicaron una tribuna pública en Libération, después para criticar las análisis de Guy, que se llamaba Inégalité territorial, parlons-en, hablamos de las desigualdades territoriales. Y al final de su llamada pública en el diario Libération dicen, tenemos que dejar de contraponer entre ellos la gente y los territorios, los buen pobres del periurbano y los malos pobres asistidos por el estado de bienestar de los banlieues, los bobos de los centros y los trabajadores de las campañas, de las zonas rurales. Claro que hay gente que ganan y que pierden de la mundialización, pero las desigualdades que atravesan nuestros espacios y sociedades cruzan varias lógicas geográficas, sociales, históricas. Y para acabar, quería hacer un postscript peninsular para quizás dar dos ejemplos sencillos de cómo han aparecido metáforas binarias en el espacio. La primera, bueno, la de abajo es una de la campaña del PP en 2013, el clásico España en Sroba, question mark. El otro es Tabarña, que creo que, aunque fue dicho en tema de broma, hubo una discusión, bueno, sí que fue una broma, pero también revela, creo, dinamismos y discursos bastante similares. Esta idea de hacer un paralelismo entre comportamientos electorales y políticos y de ponerles de manera clara en una mapa del territorio, como si el territorio fuera tan sencillo y faltaba de complejidad. Y sobre eso acabaré por una cita de Orionello que me gusta mucho, que para mí es una buena manera de concluir el debate, para quizás reflexionar sobre el papel y la aportación de los geógrafos en estos debates, que no son solo académicos, sino mediáticos y políticos. Y él escribió que uno de los problemas de estos discursos mediáticos es que hay una permanente sustitución de actores sociales por abstracciones territoriales. France périphérique, regiones ricas, Cataluña, España, Madrid,
son metáforas utilizadas para enmascarar que aquello que compite no son territorios, sino grupos sociales, intereses económicos y proyectos políticos. Pero a pesar de este análisis, Oriol Nel llama un papel positivo de los geógrafos que pueden contribuir a clarificar los términos del debate, a deconstruir estas metáforas geográficas con las herramientas que les son propias. Y aquí acabaré.